De todo proyecto, de todo escrito, de toda aventura, siempre lo más difícil es empezar. Siempre ese paso nos cuesta y muchas veces, aunque tengamos la idea bastante clara de lo que queremos hacer y de lo que queremos comenzar, lo cierto es que nos paralizamos al dar este primer paso. No sabemos muchas veces cómo llevar a cabo la empresa que nos merita. Por eso, muchas veces, todo está preparado para empezar, pero no comenzamos. No es así el caso de Pedro. Conocemos a este apóstol, esta persona que, como se nos narra en los evangelios, era una persona rápida en hablar, pronta a abrir su boca. Algo positivo muchas veces, sí, negativo muchas otras veces también. Pedro era tan acertado como desacertado, tan rápido en hablar como rápido en ser corregido. De manera que cuando vamos a la primera epístola de Pedro, ya casi al finalizar la Biblia, nos encontramos con que Pedro, a diferencia quizás de otros autores, no trabaja mucho su introducción. Dice, esto es dedicado a vosotros, empecemos. Quizás Pedro no tenía este problema que muchos otros, como yo mismo, tenemos, y es que muchos empezamos el trabajo y después ya empezaremos la introducción, porque nos cuesta empezar, de manera que empezamos por la mitad. Pero Pedro empieza su epístola, primera epístola de Pedro, diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven como extranjeros, dispersos en Ponto, Galicia y Capadocia, Asia y Bitinia, que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre y santificados por el Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser purificados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esta pequeña introducción nos da bastante contexto sobre lo que se estaba viviendo en ese entonces por parte de los receptores de esta epístola del apóstol Pedro. Epístola que suele ser denominada de la manera universal, que quiere decir que no iba dirigida a una sola iglesia, sino a un grupo de iglesias, sino a toda la iglesia en su totalidad. De manera que Pedro dice que está dedicada a los extranjeros o expatriados, como probablemente dice tu versión. Estas personas que habían vivido un exilio, que habían vivido una persecución en su país de origen, en Jerusalén, y que ahora habían tenido que ir a otros lugares, pero que el Señor había utilizado esta, desde luego, situación tremenda para la extensión de su palabra, de manera que el primer movimiento misionero que conocemos en la iglesia es debido a una persecución, y es una persecución que nace ahí en Jerusalén. Y muchos de estos son misioneros, porque ahí donde van, predican el evangelio. Pero quiero que pienses por un momento cómo habría sido ese instante en el cual tú tienes que cerrar tu casa, dejar tu hogar, dejar todo lo que conoces, quizás a tu familia, a tu trabajo, y has tenido que huir a otro país. Quizás para muchos de nosotros no es algo muy difícil de imaginar. Estas personas habían huido por sus vidas. Y Pedro entonces les escribe esta epístola para animarlos, pero más que animarlos, recordarle cuál es el motivo de su esperanza. Recordarles que en medio de la prueba podemos estar gozosos. Es un mensaje, desde luego, que hoy en día cuánto necesitamos. Un mensaje, hermanos, tan actual, pues el mundo no es diferente quizás a lo que era hace 2000 años. Saluda a los que viven como expatriados, como extranjeros, como aquellos que ya no
pertenecen al lugar que pertenecían. Ahora nota que él habla de extranjeros, de expatriados, pero no porque no tengan un lugar. Por supuesto, tienen un lugar de origen, pero más que un lugar de origen, tienen una patria, una nación a la que pertenecen. Son el pueblo de Dios. Pertenecen y tienen la nacionalidad celestial. De manera que ya con esta primera intervención el apóstol Pedro nos da a conocer que en medio de las pruebas hay esperanza. Saluda a los que viven como extranjeros dispersos, pero no perdidos. Y estos extranjeros dispersos tienen dos características fundamentales: que fueron elegidos y que son santificados. Son personas diferentes. Son personas con características que los destacan dentro de la multitud. Fueron elegidos según el propósito de Dios Padre y santificados por el Espíritu, pero con un propósito, y es para obedecer a Jesucristo y ser purificados en su sangre. Tenemos una vocación, un llamado. Os he dicho que Pedro es muy pronto. Él no tarda y no se dedica en mucha introducción. Directamente va al asunto. A vosotros, los que sois elegidos de Dios, los que sois santificados por Dios, los que habéis sido llamados y separados para obedecer en pureza, a vosotros me dirijo, a los que habéis sido desarraigados de vuestra tierra, pero tenéis una ciudadanía celestial. Vosotros sois mis receptores, vosotros tenéis una esperanza, dirá a continuación en los siguientes versículos. Primera Pedro, un libro que nos llama a vivir la fe a pesar de, a volver al origen de todo, a la fuente de la esperanza que es Cristo Jesús. Una epístola que nos recuerda quiénes somos. Una epístola dedicada a personas extranjeras, sí, pero no sin una nacionalidad. Personas que vivían dificultades, sí, pero que no estaban solos. Personas que habían sido elegidas y santificadas para la obra de Cristo Jesús. De manera que de alguna manera nosotros también somos aquellos extranjeros dispersos, elegidos según el propósito de Dios y santificados por el Espíritu para obedecer a Cristo Jesús y ser purificados con su sangre. A nosotros pues gracia y paz nos sean multiplicadas. Padre, ayúdanos a comprender, oh Señor, la palabra que hoy vamos a estudiar. Ayúdanos, Señor, a vernos identificados. Padre, ayúdanos a realmente ver tu palabra con un corazón dispuesto a ser moldeados. Señor, en medio de las dificultades, ayúdanos a seguir poniendo nuestra mirada en ti, porque solo tú, oh Señor, eres fuente de esperanza. En ti ponemos nuestros ojos, Señor. Háblanos, oh Padre, que estamos atentos a tus palabras. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Continúa la epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, nos hizo renacer a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera, herencia que está reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final.
Muy similar a lo que muchos otros autores bíblicos hacen, Pedro comienza su escrito con una bendición, con una alabanza y una adoración. Pero lógicamente el centro de la palabra de Dios siempre es Dios, Él es el protagonista. Por lo tanto, Él está alabando a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Y qué es lo que Él ha hecho? Pues dice Pedro en el versículo 3, nos hizo renacer a una esperanza viva. Recuerda, estos extranjeros dispersos en las muchas tierras podrían encontrarse desesperanzados, entristecidos, derrotados, porque habían sido echados de su lugar de origen, pero seguían siendo perseguidos. El peligro no había terminado, la prueba continuaba y entonces Pedro les recuerda, Él, Cristo Jesús, aquel por el cual somos perseguidos, nos hizo renacer a una esperanza viva. En medio de la prueba, nuestros ojos, fijados en Él, encuentran esperanza, pero no una esperanza corta, no una esperanza temporal, sino viva, real, duradera, palpable. La esperanza que encontramos en nuestros corazones viene directamente del Señor. El apóstol Pedro no obvia la situación que están viviendo. No les engaña diciendo, no, tranquilos, esto, no. Les da esperanza. Porque el Evangelio de Dios es esperanza en un mundo desesperanzado. El Evangelio de Dios es esperanza en medio de la prueba, en medio de los fracasos y en medio de las dificultades. Porque nuestros ojos fijados en Él encuentran esperanza viva y duradera. Y esta esperanza, hermanos, es una herencia incorruptible, inmaculada, imperecedera, una herencia que no se nos puede arrebatar, que no puede corromperse, que no puede ser manchada, que no puede caducar. Es eterna, es hoy, mañana y siempre, porque esta esperanza es Cristo Jesús. El pueblo de Dios, pues, no puede encontrarse desesperanzado, pues Dios es su esperanza. Él nos ha dado su salvación, por Él hemos sido renacidos, nos hizo renacer, dice Él. Nos hizo renacer, además, no por nuestros méritos, versículo 5. Sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. La esperanza que encontramos en Cristo Jesús, la herencia que Él nos da como hijos de Dios, la salvación que Cristo Jesús alcanzó para ti y para mí, no depende de nosotros. ¡Cuán buenas noticias! Ya es una realidad y es nuestra mediante la fe de Cristo Jesús. Sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Y es que la salvación de Dios es una realidad hoy. Y es una realidad que se hará aún más evidente en los tiempos finales. Esto teológicamente es conocido como el ya, pero todavía no. Ya es una realidad, pero aún veremos su gloria en su totalidad. Ya es una realidad, ya somos salvos en Cristo Jesús y no somos arrebatados de su mano, pero aún veremos su presencia en los cielos. Esa es nuestra esperanza. Que Cristo Jesús es nuestra salvación. Que el sufrimiento es temporal. Que esta vida acabará, pero tendremos toda una eternidad con nuestro Señor. De manera que el apóstol Pedro
no disminuye la situación que ellos están viviendo, pero les da la perspectiva de Cristo, en la cual podemos vivir las dificultades con alegría. Siguientes versículos del 6 al 9. Por lo cual, por esta esperanza viva, mediante la fe, vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si el oro, que es perecedero, se prueba con fuego, ¿cuánto más vuestra fe, que es de más valor, debe ser sometida a prueba? Así, al ser probada, vuestra fe se convertirá en motivo de alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto y que creéis en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, pues estáis alcanzando la meta de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Os alegráis. Pero, Pedro, hemos tenido que huir de nuestra tierra. Pero, Pedro, somos perseguidos. Somos exiliados. Estamos en peligro de muerte. Sí, pero os alegráis. Mira que, curiosamente, no está diciendo alegraos. Dice, os alegráis. Quiere decir que los elegidos y santificados, aquellos extranjeros dispersos, vivían esta esperanza. Pedro les está animando, pero no estaban desanimados, porque se alegraban ya. No se encontraban derrotados, pues conocían quién es el victorioso. Pero Pedro aún así les recuerda el motivo de su alegría. Hermanos, como bien hemos dicho, la iglesia, el pueblo de Dios, no puede estar desesperanzado, porque el pueblo de Dios celebra al Dios de esperanza. De manera que en medio de la tribulación, estos extranjeros dispersos se alegran. Se alegran porque saben que la prueba de su fe trae fruto, trae alabanza, gloria y honra. Porque la prueba de su fe, la dificultad que están viviendo, no es en vano. Dios les capacita en medio de las dificultades para que produzcan alabanza a su Salvador, gloria al nombre que está sobre todo nombre, honra a aquel que es el victorioso Rey. No están derrotados en las pruebas, no están derrotados, sino que su fe se convierte en motivo de alabanza, de gloria y honra. Cuán diferente es vivir las pruebas en Cristo Jesús. Antes dijo, versículo 5, que su fe era para alcanzar la salvación que está preparada. Y más adelante dirá en el versículo 6 que esa fe se convertirá en motivo de alabanza, gloria y honra cuando Cristo se manifieste. Porque la meta de la fe, versículo 9, es la salvación de nuestras almas. Pedro aquí vuelve a recordarnos, ya somos salvos, pero esta salvación debe evidenciarse durante toda nuestra vida. La salvación no es algo que viene y va. O eres de Cristo o no eres de Cristo. O eres salvo en Cristo Jesús o no eres salvo en Cristo Jesús. O produces fruto porque la fe en Cristo Jesús produce alabanza, gloria y honra, o no eres hijo de Dios. Por lo tanto, las pruebas evidencian la fe que tenemos en Cristo Jesús. Pero en las pruebas, Cristo Jesús no nos abandona. Si podemos vivir
y triunfar sobre las pruebas es porque Él no se aparta de nuestro lado, no suelta nuestra mano y cuando caemos nos levanta. Por eso nos alegramos en medio de las pruebas. Por eso nos gozamos en Cristo Jesús a pesar de lo que podamos estar viviendo, porque Él no nos abandona, porque su salvación es palpable en medio de las dificultades. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Desde luego que conociendo esta realidad nos unimos a Pedro y repetimos así como él empezaba diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer a una esperanza viva. En Él tenemos esperanza duradera. En Él tenemos alegría en medio de la prueba. A pesar de las dificultades, nos encontramos victoriosos, pues nuestro Dios es victorioso. Es el todopoderoso Salvador que no ha perdido nunca el control sobre nuestras vidas. Y esta salvación, dice Pedro en los versículos 10 al 12, es la que los profetas anunciaron, la gracia destinada a vosotros. Indagaron e investigaron con toda diligencia acerca de esta salvación. Ellos pretendían descubrir en qué circunstancias, a qué tiempo se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría después de tales sufrimientos. Y se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado al cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Y Pedro entonces nos recuerda cuán privilegiados somos. Piensa en todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo no anhelaba David ver el cumplimiento de la promesa del Mesías? ¿Cómo no lo anheló Isaías o Jeremías o el mismo Abraham? ¿Cómo no lo anheló incluso Noé? ¿Cómo no lo habrá anhelado? Y podríamos irnos a hacer una lista, como en Hebreos 11 encontramos, de todas estas personas valientes, héroes de la fe, pilares, que no vieron el cumplimiento de las profecías que Dios les dio. ¿Cómo no lo anheló Elías, Daniel y tantos otros? Pero nosotros no solo hemos sido testigos de la salvación de Cristo Jesús, hemos sido beneficiarios de ella. Y aún en medio de las pruebas, seguimos siendo benditos del Señor. Los profetas, cuánto no lo anhelaron, cuánto no esperaron por el cumplimiento de esta salvación que en Cristo Jesús hoy es nuestra. Como aún los mismos ángeles contemplaban, anhelaban contemplar estas cosas, pero nosotros podemos vivirlas. Nosotros en Cristo Jesús encontramos fortaleza en la debilidad, encontramos razón en las pruebas, encontramos a aquel poderoso y victorioso en las dificultades. Nuestra fe proviene de Cristo Jesús. Él es el que nos da su salvación. Él es el protagonista en todo momento. Él es el que nos da esperanza. Él es el que nos da fe. Él es el que nos da alegría. Él es aquel que nos da salvación, que nos da una meta, que nos da un porqué y un para qué. El apóstol Pedro centra sus esfuerzos en dirigir la mirada de estas personas que vivían dificultades hacia Cristo Jesús.
Porque no hay manera que triunfemos, no hay manera que vivamos el día a día, no hay manera que encontremos esperanza si no es en Cristo Jesús. Él es el centro de todo mensaje bueno, porque solo hay un buen mensaje, solo hay un mensaje digno de ser predicado, y este es el Evangelio de Cristo Jesús. La salvación por medio de la gracia y la fe en Cristo Jesús. El Evangelio que nos recuerda cuán perdidos estamos, cuán pecadores somos y cuán necesitados estamos de un Salvador. Pero no nos deja desesperanzados, porque así como desvela nuestra realidad, nuestra naturaleza totalmente pecaminosa, totalmente separada de Dios, nos revela al Hijo de Dios llegando al mundo y viviendo entre nosotros y caminando el camino que no pudimos caminar nosotros, caminando hacia esa cruz con decisión y con compromiso, con amor eterno, yendo hacia el Gólgota, yendo hacia aquel lugar donde Él ya sabía que sería crucificado, dejándose clavar en un madero, dejándose levantar en esa cruz, permitiendo que le golpearan, que le insultaran y que le humillaran, por amor a ti y por amor a mí. Es que, hermanos, el Evangelio nos narra el sufrimiento de Cristo Jesús. En nuestro sufrimiento podemos ver la cruz y recordar que Él también es experimentado en dolores, que Él también sabe lo que es llorar, sabe lo que es perder a un ser querido, sabe lo que es ser golpeado, lo que es ser humillado. Pero no un conocimiento teórico, no un conocimiento vivencial, porque Él se hizo hombre. Pero así como dio su vida en esa cruz, al tercer día resucitó. Y hoy reina, como reinó así en esa cruz, como reinó en el sepulcro, como reinó mientras caminaba entre nosotros, porque Él es el Rey. Y hoy reina con poder. Y en medio de las dificultades podemos ver al Señor y Dios Todopoderoso que nos ha dado su salvación. Y saber que Él nos ve, que Él nos ha notado, que Él no nos ha olvidado, que Él nos ve de manera personal. Y nos podemos alegrar aún en las dificultades, y nos podemos fortalecer a pesar de la prueba, y podemos tener una esperanza viva a pesar de ser extranjeros dispersos, porque Cristo Jesús ha llegado a nuestra vida, y Él es esta esperanza viva, real, duradera. Él es aquel anhelo de los ángeles, aquello que deseaban contemplar los profetas. Él es el Salvador, Él es nuestro gozo y alegría. Vivamos pues con nuestros ojos fijados en Él. Vivamos con nuestra mirada fijada solamente en aquel que es poderoso para salvar. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, nos hizo renacer a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada, imperecedera. Herencia que está reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si el oro, que es perecedero, se prueba con fuego, ¿cuánto más vuestra fe, que es de más valor, debe ser sometida a prueba? Así, al ser probada, vuestra fe se convertirá en motivo de alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto y que creéis en Él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, pues estáis alcanzando la meta de vuestra salvación, de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Padre Santo, gracias Señor, porque en medio de las dificultades tú no nos abandonas. Gracias Señor por el Evangelio que nos da esperanza. Así como dice el texto, cierto que no te vemos de manera física, pero tú nos ves. Tú no nos has olvidado, Señor, y tú nos fortaleces en medio de la dificultad. Gracias Señor, porque las pruebas pueden ser situaciones que tú utilizas para glorificarte, para alabarte, para honrarte a ti mismo. Gracias Señor, porque en ti encontramos un motivo. Gracias Padre, porque en ti encontramos victoria y salvación. Una victoria y una salvación no temporal, sino eterna. Padre, la salvación de nuestras almas. Y aquellas noticias que nos ponían los pelos de punta, aquella noticia de la separación que existía entre tú y nosotros, Señor, de la muerte eterna que nos condenaba, tú las has convertido en buenas noticias, pues en Cristo Jesús podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Pues en Cristo Jesús hay esperanza y hay vida eterna. Por ello, Señor, te alabamos y te glorificamos, hoy, mañana y por los siglos de los siglos, porque tú eres Rey, victorioso, Salvador. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que nos ha salvado, en Cristo Jesús. Amén.